Hace ya más de 3 meses de la noticia que hizo caer al director nacional de aduanas, Enrique Cannon. ¿Cuál fue la noticia? ¿Se acuerdan? El descubrimiento en Alemania de un contenedor de 4.500 kilos de cocaína que había partido del puerto de Montevideo. El sucesor de Cannon, Jaime Borziani, anunció la semana pasada una serie de cambios a la operativa de la aduana para evitar situaciones de este tipo. Nuestro procedimiento de exportación antes de estas modificaciones, no le digo que era un saludo a la bandera, pero más o menos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entendíamos que la exportación tenía que salir y teníamos que mejorar la competitividad del país, reduciendo los costos de todos los trámites. Pero bueno, las cosas cambian. Hoy tenemos otro problema y la aduana está cambiando su forma de ver el tema y va a hacer los máximos esfuerzos para que los costos o demoras sean las menores posibles y que echemos de una vez por todas a aquellas personas que le hacen daño al comercio exterior. Quédense tranquilos que no vamos a abrir por abrir, no vamos a abrir para hacer ruido, no vamos a abrir para aumentar los costos, no. Cuando vamos a abrir va a haber en el escaneo una mancha blanca que va a decir cocaína casi, ¿sí? Y lo vamos a abrir. ¿En qué consiste este nuevo reglamento? ¿Se está haciendo lo necesario para frenar esos grandes volúmenes de narcotráfico? Bueno, para hablarlo, recibimos ahora a Leonardo Couto, director de Facal y Compañía, firma dedicada al comercio exterior. Leonardo fue directivo de la Asociación de Despachantes de Aduana y representante del Instituto Nacional de Logística por esa institución. Leonardo, ¿qué tal? Buen día. Bienvenido de vuelta. Buen día, otra vez. Habíamos estado hablando, recordarán los oyentes, hace esos 3 meses, cuando se conoció esta noticia que generó tanta conmoción en ese momento y puso arriba de la mesa el tema de los controles aduaneros en aquel momento. Bueno, en aquella oportunidad estuviste contándonos un poco de cómo era la operativa, ¿no? que se desarrollaba y que era lo que quedaba planteado. Te empiezo preguntando por un aspecto más general. ¿Se ha diferenciado esta nueva administración de Jaime Borziani de la de su antecesor, Enrique Cannon? Bueno, a ver, los cuadros generales, gerenciales, han tenido algún movimiento, han habido obviamente reacomodos internos, pero básicamente la política general sigue siendo la misma. Yo creo que queda establecido un cuerpo gerencial profesional que viene trabajando hace muchos años y que le da cierta independencia del factor político, llamémosle, que puede ser la presidencia o no de un director. Jaime viene de ese cuadro, o sea, era el anterior, años atrás, director de fiscalización, luego gerente general y hoy en día director, o sea que tiene toda una trayectoria dentro de la institución. Y luego hay horizontalmente un grupo de funcionarios de muchos años, de larga carrera, con vasta trayectoria, que mantienen de alguna manera la misma filosofía con la que se produjo este gran cambio que yo el otro día comenté, como una especie de revolución allá por 2008, 2009. Capaz que los oyentes no lo tienen presente, ¿no? La aduana fue uno de esos organismos que instrumentó un gran cambio a nivel organizativo, ¿no? Con lo que significó la reforma de aduanas en aquel momento. Totalmente. ¿No? Tenemos código aduanero nuevo, tenemos nuevos procedimientos, tenemos estructura organizativa nueva. O sea, la verdad que en el buen sentido, pero pasó un tsunami por la aduana en estos últimos 10 años, en el buen sentido. Así que creo que eso es un poco a grandes rasgos lo que podría decir hasta ahora. Es muy nuevo, pero hasta ahora la nueva impronta que están estableciendo Jaime y su equipo gerencial. Bueno, dentro de las novedades se anunció este nuevo marco normativo, ¿no? Pero antes de entrar en el detalle de qué es lo que cambia, la semana pasada el propio Jaime Borziani decía en una conferencia de prensa que se hizo para explicar estos procedimientos que lo que se venía realizando hasta ahora, con el objetivo también de mejorar la competitividad y de facilitarle las cosas a los exportadores, era casi un saludo a la bandera. Lo escuchábamos ahí en el audio, ¿no? ¿Tú lo ves tan así? ¿Era tan así?
Bueno, a ver, los que conocemos a Jaime de hace muchos años sabemos que él tiene una impronta como es un estilo particular en el que él le gusta comunicar de esa manera, un estilo bastante duro, siempre ha sido así. Duro en el sentido de no imparcial, ¿no? Sino no parcial, quiero decir, sino duro en el sentido de la forma de comunicar. Yo creo que, por supuesto, que lo que interpreto que él de alguna manera quiso referirse es que durante los últimos años los controles del comercio exterior realmente estuvieron mucho más enfocados en la importación. La exportación realmente es un área en donde no teníamos o no nos imaginábamos que íbamos a tener este tipo de inconvenientes. Y por eso también me parece a mí que por ahí es que viene lo del saludo a la bandera. Yo creo que los procedimientos estaban, los procedimientos se cumplían. Tal vez lo que faltaba era aplicar, como sí se aplica en importación, la inteligencia y procedimientos que sean, bueno, más acordes a las necesidades de este nuevo paradigma que yo llamo, que es lo que dije en la otra nota, ¿no? La otra vez habías hecho mención a eso, ¿no? Hablabas de un nuevo paradigma por el hecho de que hasta ahora Uruguay no estaba teniendo como preocupación. Bueno, acá hay alguien que no le gusta los cambios que se están implementando en la aduana, por eso lo escucharán los oyentes. Tenemos ahí alguno insistente con el martillo. Pero te iba a decir, los cambios que decías en aquel momento, recuerdo, ¿no? Sí. Estamos ante un cambio de paradigma, porque ahora sí, antes no teníamos en el radar no teníamos detectado que tuviéramos un problema de tráfico y de narcotráfico, ¿no? De tránsito del narcotráfico, y hoy en día sí, entonces eso hace que todos ajustemos los controles, ¿no? Sí, yo te comentaba medio jocosamente, pero para tratar de validarlo con ustedes mismos, ¿no? Imagínense antes, cuando ustedes hacían pura radio, solamente radio, era una cosa. Hoy en día son un multimedio, digamos, y entonces hay que cuidar aspectos como la estética, como las cámaras, como, bueno, cosas que, bueno, esto es, salvando las grandes distancias, es algo parecido. Históricamente, la aduana y los organismos de control se ocupaban de que saliera lo que declarabas, de que realmente era lo que estaba dentro del contenedor, de que no había ningún desvío, de que no habría eventualmente algún inconveniente a nivel fiscal o impositivo. Pero no estaba pensado desde el lugar de que podría haber un flujo de algo que es totalmente novedoso, por lo menos para el rubro nuestro como comercio exterior, que es la infección, digamos, o inoculación de narcotráfico. Entonces eso necesariamente cambia, pero cambia para todos. A mí me parece que estos casos, porque lamentablemente no fue uno, sino que fueron 2 detectados, más lo que hubo acá y demás, creo que nos tiene que apelar a todos los que estamos en el entorno del mundo aduanero, como llamamos nosotros, a cambiar algunas formas de control, hasta controles internos nosotros, ¿no? Es decir, llevar controles de aspectos que antes no nos dábamos cuenta o no precisábamos o no le dábamos la importancia que tiene. Y hoy en día realmente, más allá del factor del operador económico autorizado o calificado, como es en Uruguay, sino en general cualquier individuo que esté meridianamente cercano al mundo del comercio exterior, hoy tiene que tener otra actitud. Hoy se tiene que cubrir, se tiene que cuidar, en el buen sentido, de nuevas prácticas. Esto es nuevo para nosotros y como tal nos agarró mal parados, es decir, por ahí es donde yo puedo leer un poco lo que quiso mencionar Jaime. No nos agarró en una condición en la que estuviéramos seguros ni con capacidad de reaccionar rápidamente. Entonces, por ahí es que creo que vale la pena darnos la oportunidad de este cambio hacia donde vamos ahora. Te iba a señalar, a ver, ¿por qué crees que se demoró tanto quizás en cambiar el paradigma, en prestarle más atención al tema de narcotráfico vinculado al comercio exterior? ¿Realmente porque era algo que no estaba previsto, que era impensable, o era algo que era una realidad, que podía ser perfectamente viable que se diera en un puerto como el de Montevideo, y sin embargo, bueno, no se había dado de que se detectaran este tipo de cosas, ¿no? Como este contenedor que había llamado tanto la atención. Sí, voy a usar una expresión medio general, pero con el diario del lunes todos sabemos cómo salieron las carreras. La verdad es que si
y voy a ser brutalmente honesto, si a mí hace 5 o 6 meses me decían, ¿vos creés que adentro de un contenedor pueden poner 5.000 kilos de cocaína, además, que es algo... Y yo le decía que me parecía que no, pero ya veo que me equivoqué. Y como me equivoqué yo, seguramente se equivocaron otros operadores y también la aduana. Y bueno, y estamos todos... Esto es un aprendizaje continuo, la verdad es que esta realidad que recibimos en los últimos años ha cambiado notoriamente, y yo creo que esto que se pone en producción la semana que viene es el inicio de una serie de controles que tienen que haber, que no deben apuntar solo a la exportación, porque Uruguay no es un país que produzca 5, ni 6, ni 10 toneladas de cocaína como aparecieron si uno suma los últimos meses. Por lo tanto, me parece bien que se esté... Sí, esto es lo que deja de entrever que había un tema de tránsito, sí, ¿no? Sí, no es sí, que por eso. Entonces me parece bien que se esté apuntando, llamémosle, al incendio más próximo que uno tiene, pero hay que ir a la otra punta de la manguera. Y en la importación hay que dedicar inteligencia y hay que hacer cosas, entre comillas, inteligentes, para también intentar individualizar, como dijo Jaime muy bien, quiénes son los actores buenos y quiénes son los otros. Sí, él habló ahí de buscar diferenciar, ¿no? Quiénes estaban actuando de una u otra forma. Sí. Estos cambios, en principio, por lo menos por ahora, son solo para exportaciones. Sí. Que salgan del puerto de Montevideo. Exacto. Estos cambios son para exportaciones en contenedor o mercadería suelta dentro del que se vayan, o sea, que se exporten a través del puerto de Montevideo. Y acá ya nos podemos ir metiendo un poco en la reglamentación. Se excluye lo que es ganado, ganado, animales vivos, concretamente, y todo lo que es los productos a granel. Es decir, eso queda excluido de esta nueva operativa de controles. Van a seguir teniendo otros controles, pero no estos que son controles más exhaustivos y mucho más profundos. Acá yo veo... La exportación aquella que había llamado tanto la atención, la de teóricamente semillas de soja, no había sido a granel. No había sido a granel. A granel son los grandes barcos que vemos o en Nueva Palmira o en el puerto de Montevideo, en granel y demás, que son esos grandes buques a donde se le pone la mercadería en bodega directamente. Yo creo que aquí, en esta operativa, si uno la repasa por un momento, que está en la página web de la aduana, hubo como una gran disección de cada momento que hay en toda la cadena, desde el momento en el que el exportador produce, pone su mercadería a disposición para ser rellenada en el contenedor o puesta sobre camión, y luego todos los pasos ulteriores que hay. Inclusive yo logro acá detectar como una revaloración de las distintas responsabilidades que tenemos cada uno de los intervinientes. Es decir, la aduana, mediante este procedimiento, nos está diciendo, señores, nosotros estamos cambiando, pero todos tenemos que cambiar. Y todos tenemos que buscar pequeñas mejoras y cuidados entre los actores para cuando haya algún desvío en el que uno tenga que, denunciarlo. Hay ahí todo un equipo de gente que se forma para esto, que ahora lo repasamos, pero creo que el mensaje principal que se quiere transmitir es, señores, cambiaron las reglas de juego y todos nos tenemos que adaptar a una nueva realidad. Un aspecto, de los que más llamaba la atención, recuerdo que habíamos hablado en aquella vez, en aquella oportunidad, eran los controles aleatorios en muchos casos, ¿no? ¿Eso de qué manera va a cambiar? ¿Y qué es lo principal que cambia en ese sentido? Bueno, lo principal que yo estoy avisorando un poco en función a la redacción, y esta redacción es una redacción que ya tuvo varios cambios, porque la aduana, otra de las cosas que es uno de los cambios que también vimos en los últimos 8 o 9 años, más de una vez somete a consideración de los operadores lo que está por poner en producción o publicar. No con un ánimo de reducir los controles ni compartir controles, porque la aduana es la que tiene que ejecutar, es una unidad ejecutora del Ministerio de Economía, pero sí desde el punto de vista de compartir con los actores que van a ser alcanzados por esa normativa, a ver en qué medida eso es válido, puede ser
Es algo normal, viable. ¿no? Que hacen muchas veces los organismos en ese sentido de poner a consideración, después harán cambios o no, ¿no? Antes no era normal, ¿eh? Ah, ¿en la aduana no? No, antes no era normal. Antes nos enteraba. Estoy pensando con lo que pasa en el Banco Central, por Por lo ejemplo. general les encantaba los diciembres, poner cosas a último Cuando estaba todo el momento. mundo distraído. No, estábamos todos como locos, porque diciembre son meses muy complejos para el comercio exterior, y nos Pero enterábamos. distraídos en la normativa, la letra chica. Sí, eso sí. Por suerte eso cambió, creo que hubo una maduración de todo el sector. Cuando digo el sector es todo, ¿no? Es operadores logísticos, agencias marítimas, transportistas, o sea, todos entendimos que lo mejor es que nos avisen los cambios y que todos participemos de los cambios, porque al final de cuentas somos todos nosotros los que los llevamos adelante. Así que volvamos a lo que me preguntabas. La aleatoriedad. Se crea un equipo de trabajo especializado con funcionarios destacados especialmente en esto, que por lo que escuché y tengo alguna versión por allí, se están capacitando hoy en día de una forma muy profesional para tratar de visualizar factores de riesgo que hoy en día no se tomaban como dentro de los factores de riesgo. Entonces, generar una matriz y en base a esa matriz ellos van a actuar de una manera inteligente, con controles sí aleatorios, pero haciendo un seguimiento mucho más próximo de la operación que de lo que se seguía antes, digamos. Y básicamente lo que se le permite allí es tener mucha más información, entre otras cosas hay intercambios que vamos a tener que tener entre los actores, transportistas, depositarios, terminales, agencias marítimas, ni que hablar que el exportador. Hay toda un nuevo desarrollo sobre el factor de los precintos, cómo deben ser establecidos, cómo deben ser informados, dónde y cómo debemos guardar la información, que es todo un capítulo que después lo vemos, pero yo creo que y lo otro que es interesante ver es acá en los considerandos, si ustedes ven, hay algunas cositas que me interesa por lo menos que la gente se quede así como un titular. En el considerando 5 dice una primera fase de fortalecimiento. Es decir, la aduana claramente acá nos está diciendo, este es el inicio de una serie de controles que vamos a establecer. Y de alguna manera, dice luego, habrá que requerir de más tiempo. ¿Por qué? Porque esto, sin miedo a decir algo que no sea correcto, pero esto va a tener que haber un ensayo y error y ver cómo nos acomodamos todos a una nueva realidad. Es decir, hasta dónde llegarán los controles, hasta dónde esos controles van a impactar en costos y hasta dónde esos costos pueden ser sustentables en una condición de este nuevo paradigma, o bueno, no me quiero repetir, pero esta nueva condición en la que tenemos que enfrentar como uruguayos para que nuestro comercio exterior no se vea impactado por un agente totalmente exógeno a nosotros, ¿no? Antes de ir profundizando en cada uno de estos cambios, hablaste de este nuevo equipo que se va a conformar con fiscalizadores y más especializados. ¿Esto es incorporación de personal nuvo? No, se no, reasigna, digamos, por lo que dentro de la aduana. Por lo que yo tengo entendido, tal vez me falte algo de información, pero por lo que yo tengo entendido, hay una reasignación de cargos y de actividades, personas que ya estaban de alguna manera desempeñando algunas tareas, pero que ahora se va a poner un foco específico en esto con una capacitación especial y bueno, y con todo lo que eso conlleva, digamos, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos conversando sobre el nuevo reglamento de la aduana para controlar las exportaciones que salgan del puerto de Montevideo. Estos cambios que se anunciaron y que entran a regir a partir de la semana que viene surgen, recordemos, después del escándalo aquel por el contenedor de 4.500 kilos de cocaína hallados en el puerto de Hamburgo, de un contenedor justamente que había partido del puerto capitalino. ¿Qué cambios se están implementando? Bueno, de eso es que estamos conversando con Leonardo Couto, director de Facal y Compañía, directivo hace un tiempo de la Asociación de Despachantes de Aduana, fue representante del Instituto Nacional de Logística por esa institución. Leonardo, veníamos hablando de algunos de los cambios. Vamos a profundizar ahora en cada uno de ellos, en cada uno de estos pasos. A ver, recuerdo que hace 3 meses, cuando estuviste acá hablando inicialmente de cómo eran los controles en general en la aduana, dedicamos mucho tiempo a hablar de los canales, ¿no? El canal verde, el canal naranja y el canal rojo, que sirven como para identificar ahí, poner una advertencia respecto a los controles que hay que hacerle o no a nuestras exportaciones. En aquella oportunidad vos decías que 90 y largo %, ¿no? De los contenedores que salen Canal verde. Reciben canal verde. Es correcto. Sí. Que eso implicaba, ¿qué era? Recordemos. Bueno, básicamente los canales de
de revisión o de aforo, bueno, depende cómo se le quiera llamar, tiene que ver con el grado de profundidad que hay en la revisión. Es decir, desde lo más sencillo, que es un canal verde en el que hay una revisión a posteriori, porque eso también es bueno marcarlo, lo marqué el otro día, pero también lo quiero remarcar, de que no es que no se revise nada, sino que en el momento particularmente no se revisa la carga ni la documentación, sí hay una revisión a posteriori. Luego tenemos, en el caso de importación, por ejemplo, los canales naranjas, en donde hay una revisión documental, que acá hay algo parecido a eso, en ciertas circunstancias se va a requerir también la revisión documental. Y luego el rojo. El rojo es la típica revisión que vemos ahí en alguna película o algo, ¿no? Es la revisión física, es decir, aperturar la mercadería, contarla, verla y que el funcionario o los funcionarios tengan contacto directo con la documentación y con la preparación física del embarque. Eso es lo que es los famosos canales, digamos. Y en ese sentido, ¿qué es lo que cambia ahora a partir de la nueva reglamentación? Bueno, uno de los cambios sustanciales que hemos visto y que es algo en lo que la aduana ha insistido mucho es la mercadería va a ser introducida, cargada en el exportador. Allí se debe establecer un precinto, ese precinto se debe informar. Hay una nueva condición de precinto, es decir, hay una estandarización en el tipo de precinto, que esa fue otra de las... Yo creo que a medida que la aduana fue involucrándose en el procedimiento, fue descubriendo más desprolijidades de las que pensaba que había, ¿no? Entre operadores, quiero decir, ¿no? No solo, no le estoy echando la culpa solamente al mundo de la administración, al mundo público, sino también los privados tenemos deberes para hacer y estamos en eso. Entonces hay una estandarización en el formato del precinto, un tipo de precinto que da más certezas. Ese precinto debe ser informado y recién en esa condición es que vamos a poder tirar canal, como decimos nosotros en la jerga, que es mediante una interacción informática con la aduana, le sometemos a consideración de la aduana cuál es el canal que define, de acuerdo a lo que hablábamos antes, a los parámetros de riesgo que este equipo interdisciplinario va a llevar adelante. Una vez que la mercadería... Recuerdo ahí, perdón, un paréntesis, sí. En los parámetros de riesgo, cuando haces mención, vos ponías un ejemplo muy claro la otra vez, ¿no? Bueno, si es un exportador que siempre a esta altura del año, ¿no?, exporta el mismo producto, al mismo lugar y demás, quizás la aduana dice, no me llama la atención, ¿no? Ahora, si es la primera vez que se exporta un producto que normalmente no va para ese destino, bueno, ahí quizás abre más los ojos en ese sentido. Eso, ¿no?, es exactamente a lo que se va a dedicar el equipo de trabajo que han diseñado. Es decir, primero ver y estudiar con inteligencia. Además, el sistema Lucía es un sistema sumamente potente que arroja muchísima información. A veces es difícil hasta organizarse con toda esa información y generar pequeñas alertas, algoritmos, es decir, información que les devuelva a ellos cierto grado de preaviso sobre alguna operativa que es rara, por lo menos aparece distinta al resto. Con esa información, la aduana lo que nos va a decir es proceda, embarque y nos va a dar el canal de aforo o el canal de revisión. Puede ser un rojo, puede ser un verde. Eso saliendo desde el lugar donde está el exportador. Pero cuando la mercadería llegue al punto de ingreso al puerto, es decir, lo que se llama técnicamente zona primaria aduanera... Porque eso ahí recordemos, el exportador podía llamar y decir, yo estoy por embarcar mi mercadería en el contenedor, estoy en un depósito ubicado a tantos kilómetros, y iban los funcionarios de aduana en todo caso... En un canal rojo. En un canal rojo, sí. Iban a controlar allí, en ese lugar. Exacto. Ahora lo que se determina es que la mercadería en ese lugar... Como vamos a tener que indicarle a la aduana que la mercadería está a disposición previo al ingreso de la zona primaria o el puerto en este caso, allí va a haber como una segunda revisión. Es decir, la aduana puede haber dicho, entre comillas, nos puede haber marcado, es un canal verde, sin embargo, en el punto de llegada puede pedirnos información, puede convertirlo en un rojo, puede... aparecer, sin que uno lo sepa, un grupo de personas allí en torno al contenedor. Es decir, claramente se cambian los incentivos de aleatoriedad, ¿no? La aleatoriedad pasa a ser justamente eso, es decir, una forma en la que uno no sepa cuál es el criterio que va a tener al momento mismo de la llegada del contenedor al puerto. O sea que de alguna forma, claramente los controles cambian radicalmente porque uno
no sabe qué es lo que le va a tocar, si le va a tocar verde o le va a tocar rojo. Con lo cual, uno de los cambios fundamentales es el de ese reasignamiento o cambio de estatus según este equipo, porque ahí también puede haber incluso, ¿no? Y sin adentrarme en aspectos que puedan ser ya de la estrategia de los parámetros de riesgo, pero imagínense que yo estoy persiguiendo a alguien porque me parece que tiene algún indicio, ¿no? Le pongo canal verde para que él venga al puerto tranquilamente, pensando que no lo van a auditar, y en el momento de la llegada, que ya está la mercadería allá adentro, que ya está el transportista, que ya está el despachante, que el exportador está individualizado, que está el precinto, allí se da la revisión. O sea que son como pequeñas estrategias para que la aleatoriedad funcione, digamos, ¿no? Y sea efectiva, digamos, ¿no? Bien, perfecto. ¿La operativa en el propio puerto va a cambiar en algo? Bueno, la operativa puede cambiar en tanto este equipo de personas o el grupo inspectivo decida realizar algún tipo de control especial. El primero de los controles que va a surgir es una ida al escáner. Es decir, cuando el equipo define o le parece o tiene algún indicio de algo extraño, lo primero es una desviación al escáner. Ahí está, recordemos el escáner, el famoso escáner, porque ese era otro aspecto que se había mencionado y que recuerdo en aquel momento cuando se dio esta noticia, este hecho, ahí se puso el ojo, ¿no? Los escáneres, tenemos un problema con los escáneres, se va a hacer nuevamente una inversión al respecto y demás. Sí. ¿Cuál es la situación respecto al escáner hoy en día y lo que se anuncia que va a pasar? Bueno, el escáner que está dentro del puerto de Montevideo está administrado por la Administración Nacional de Puertos. Lo último que supimos es aquella noticia del Ministerio de Economía de que se iba a llamar a una licitación. Por la información que tenemos, esa licitación tal vez esté en vías pero no se conoce que se haya llamado. Tal vez sea algo que se esté manejando dentro del Poder Ejecutivo, pero hubo alguna iniciativa por allí de hacer algo en forma privada, pero no fue aceptada. Así que por el momento seguimos con lo que tenemos, con el escáner de puerto, digamos. Eso es lo que se está manejando hasta hoy en día. Ahí está, pero no era que no pasaran por el escáner. Pasaban, pero es un escáner que quedó viejo, quedó obsoleto. En realidad no lo mencionaría como obsoleto, sino que por el gran volumen de operación, acordate que inicialmente este escáner está pensado para la importación. Claro. Más bien, no está pensado, sino que se utilizaba en la importación. Con lo cual, agregarle ahora la exportación por la carga horaria, el contrato que tiene la ANP es un contrato con una carga horaria reducida, entonces hay que elegir muy bien, digamos, hablando así medio a lo bruto, pero hay que elegir las balas con las que uno va a utilizar para llevar el escáner. Entonces, volviendo al procedimiento, el primer gran cambio que hay es cualquier indicio de algo extraño, de algo raro, va al escáner. Sobre las imágenes que se vean en el escáner, vuelvo un poco al director, él dice, cuando vea una gran imagen de cocaína lo voy a hacer abrir. Sí. Creo que... Ahí lo escuchábamos en el audio, él decía, quédense tranquilos que no es que todos van a ser abiertos. ¿Por qué Jaime dice esto? En estas últimas semanas en las que se manejaron este procedimiento, que fue y vino y estuvo a consideración, hay gente que a veces se asusta mucho, se asusta en el sentido... Estamos hablando de gremiales o operadores serios que se asustan por el eventual impacto que pueda llegar a tener desde el punto de vista económico. Entonces, lo que Jaime le está diciendo es, muchachos, no vamos a estar todos los días abriendo 10 contenedores por día porque más o menos me pareció que... No, acá va a haber un trabajo inteligente, un trabajo cuidado, un trabajo en el que realmente... La aduana no es ajena a las dificultades que tienen los exportadores y saben la problemática que tenemos de acceder a los mercados. Entonces, con mucho cuidado, sabiendo que esto es, entre comillas, una molestia, van a intentar que sea lo más eficaz posible. Entonces, a eso es que se refiere Jaime con que quédense tranquilos que lo que cuando veamos una mancha grande, bueno. Entonces, una vez que imaginemos que en esa detección no intrusiva del escáner se ve algo extraño, ahí es cuando aparece este cambio que tú me preguntaste a la circulación del contenedor dentro del puerto. Ahí puede ser pedido de que se lleve algún depósito o alguna terminal, inclusive alguna terminal extraportuaria. Eso lo va a definir el equipo. El equipo
va a definir a dónde se abre, porque dependiendo del grado de magnitud de lo que ellos estén viendo, pueden requerir de más o menos recursos. Y ahí sí se va a abrir físicamente el contenedor. ¿Se aumentan o se establece algo respecto a multas en caso de que la información, por ejemplo, que se detalle, no sea consistente, que el despachante de aduana, en algo no esté ajustado a la normativa específica que se requiere? Bueno, mira, Romina, el capítulo información es uno de los capítulos que estamos intentando comprenderlo, porque va a requerir de nuevas prácticas entre nosotros. Digo entre nosotros es despachante exportador, exportador transportista, transportista despachante, terminal. O sea, hay un cuidado en la determinación de quién le tiene que decir a quién qué cosa, y en la medida que no cumpla con eso hay derivaciones administrativas y penales. Es decir, que la aduana realmente está yendo a fondo con esto, en el sentido de diciéndonos a todos: muchachos, hagan bien los deberes, porque el que no los haga, mañana va a tener que afrontar una responsabilidad. Entonces, el volumen de información que vamos a tener que manejar hoy en día, que además va a tener que quedar registrada, vamos a tener que, administrarla de alguna manera, ¿no? Decías, va a tener que quedar registrada. Veía en el punto 24 del reglamento nuevo, dice: en las comunicaciones entre el exportador, despachante de aduana y transportistas citadas en este procedimiento, se podrán utilizar correos electrónicos o sistemas de mensajería, tipo SMS, WhatsApp y otros, debiendo tanto remitente como receptor preservar el registro de la comunicación por el plazo de preinscripción previsto en la legislación aduanera, a efectos de ser presentados en caso de que les sea requerido por la Dirección Nacional de Aduana o cualquier otro organismo de control. Esto, si entiendo bien, quiere decir que ustedes, despachantes de aduana, van a tener que mantener todo tipo de SMS, WhatsApp y otros mecanismos de comunicación con los clientes, con los exportadores, por ejemplo. ¿Durante qué plazo? 5 años. 5 años. Sí. Y eso hoy en día no es una comunicación que esté formalizada, digamos. Hoy en día ustedes usan el canal que sea para comunicarse, pero después nadie se lo pide, esa comunicación. Por eso te dije que creo que vamos a tener que aprender a ver cómo manejamos esto, porque es algo novedoso, desafiante, vamos a ponerle esas palabras. Y yo entiendo que lo que la aduana quiere es que nadie pueda decirle cuando lo llaman a una investigación, yo no sabía, no me dijeron, yo nunca me enteré que el contenedor iba a otro lado. Bueno, eso es lo que la aduana pretende. Después hay que ver todo el capítulo de lo que podría ser las garantías a nivel personales y a nivel de una investigación penal, pero eso es un capítulo en el que yo no voy a entrar porque no soy técnico ni mucho menos, para eso hay que hablar con un abogado penalista o incluso administrativista, pero este es uno de los desafíos que yo considero, de toda la operativa que está diseñado, de los que nos va a traer algún dolor de cabeza, porque no es sencillo. ¿Algún otro cambio importante que valga la pena mencionar? Bueno, en esto de tratar de mantener a gente tranquila, todo el capítulo de la carne, por ejemplo, es un capítulo en el que la aduana está trabajando conjuntamente con el Ministerio y está haciendo un frente común y validará la intervención de lo que en la jerga se llama el COTE, que es el Certificado Oficial de Transferencia de Exportación. Es decir, en la medida que la aduana verifique que el COTE es el que se puso y el precinto que está establecido en planta de los frigoríficos es el que se mantiene al momento de llegar, lo va a dar por válido y le va a dar como un tratamiento, llamémosle, preferencial o diferente al resto de la carga. Digo, de vuelta, acá vemos de algún lugar la sensibilidad con la que la aduana está manejando el tema, es decir, no son insensibles y van a querer abrir cualquier cosa y saben que la carne hoy es uno de nuestros productos estrella en el mundo y hay que cuidarla como tal, claro, ¿no? Por último, sí, las alertas. Acá hay todo un capítulo sobre las alertas, es decir, vamos a tener que comenzar a dialogar entre nosotros, entre toda la cadena, de una manera, bastante más cuidada, bastante más establecida, con protocolos, con procedimientos, para que todos sepamos qué le dijimos a quién y de qué manera quedó registrada. Eso es un poco... Mira, Alberto dice, si aplican tecnología, por ejemplo, blockchain, para registrar y sellar cada paso, ¿no sería más garantista? Es verdad.
¿No se puede ir a pensar en algo verdad. así? ¿Cómo no? Hoy Sí, en día. comparto con Alberto. Me parece que estamos en una etapa como inicial, ¿verdad? Que creo que al final del camino algún día vamos a llegar a esto, tal vez mucho más próximo de lo que uno cree. Me parece que podríamos ir pasos intermedios como el modelo de datos de la OMA, que es un modelo de datos de estandarización. El mundo pretende que las informaciones que crucen entre los distintos actores sean uniformes. Hoy no lo son. La Organización Mundial de Aduanas está bajando hacia sus aduanas la necesidad de tener un estándar de información. Entonces, el intercambio en base al modelo de datos de la aduana, que es algo que considero que rápidamente se debe implementar, es algo que va a ir hacia este camino. Yo creo que aplicar hoy blockchain es un poquito desafiante, pero sí es muy interesante estudiarlo de alguna manera, ¿no? Leonardo, una pregunta más respecto al impacto. A ver, estos controles nuevos, estos cambios en lo que es la normativa, ¿van a implicar necesariamente más costos para el sector privado? Porque veía en el punto 32, dice, los gastos que se originen como resultado de las acciones de control no serán de cargo de la Dirección Nacional de Aduana. Bueno, déjame responderte primero con un ejemplo para luego llegar a estos costos. Imagínate que ocurra una cosa parecida a la que nos pasó en otro lugar de Europa, y entonces la Dirección General de la Unión Europea define que toda la mercadería que viene de Uruguay es de alto riesgo y que por lo tanto se le van a establecer controles a todas las mercaderías que vengan de Uruguay en una condición diferencial al resto. Eso sería un golpe letal para las exportaciones. Eso no se dio hasta ahora a partir de la noticia que trascendió, porque en aquel momento cuando hablamos estaba la preocupación latente, ¿no? De cuánto esto nos puede pegar como a la imagen internacional de nuestras exportaciones. Por suerte no se dio, tampoco lo repitamos 70 veces porque si no es la profecía autocumplida. Pero hablando más en serio, realmente creo que sin duda que algún costo adicional va a haber, pero a mí me gustaría que quien lo deba asumir, entendiendo que nosotros también formamos parte de la cadena, debemos pensar de que esto, si no hacemos estos cambios, nos va a traer un mal mayor y puede ser un mal definitivamente letal. De cualquier manera, cuando hablamos de gastos o nuevos costos, yo creo que hablamos de una pequeña cantidad de operaciones que van a estar asociadas a esto que hablamos hace unos minutos, el envío al escáner, el transportista obviamente que va a tener más costos porque va a tener que salir y entrar, los despachantes vamos a tener más costos porque tenemos que estar ahí en la operativa, lo marca la normativa, las terminales, hay un gate in, gate out, van a haber costos, pero solo para las mercaderías que tengan esta individualización de una verificación diferente. Ahí está, vamos a aclararlo, ¿no? No está de más. El oyente puede decir, bueno, ¿y qué importan los costos? Eso suma y hace a la competitividad del país, ¿no? De la que tantas veces hablamos y hacemos referencia, ¿no? Que estos cambios no nos dejen o no nos perjudiquen y afecten en relación a lo que tienen que pasar y sufrir de costos también otras exportaciones de otros competidores, ¿no? Yo creo que claramente eso es así, Romina, y gente de esto está haciendo un esfuerzo de inteligencia para realmente poner lo mínimo posible para no alterar ni no impactar negativamente en la cadena de exportación, pero cumplir con la función, porque si no, realmente estamos en un déficit importante. Esto no nos puede volver a pasar. Leonardo Couto, director de Facal y Compañía, firma dedicada al comercio exterior. Muchas gracias, Leonardo, nuevamente. Gracias a ti, Romina, un placer. ¿Tenés un aporte? Envía